Soy Amanda y he sufrido 2 veces acoso escolar, en educación primaria y en el PCPI. Soy Lucy y he sufrido acoso escolar desde los 3 hasta los 15 años. Soy Isabel y he sido víctima de acoso escolar a los 12 años. Me llamo Silvia y he sido víctima de acoso escolar. Soy Beatriz y he sufrido acoso escolar. Durante mi etapa escolar hubo un grupo de compañeros que me tiraron por las escaleras y me pusieron chinchetas en la silla. Y luego en el PCPI hubo una compañera que me pegaba o me quería denunciar y me quitaban las cosas, y creo que se incrementó más en el PCPI. Lo que más me marcó de mi historia fue cuando me daban balonazos diariamente en el colegio y los compañeros se reían por mi apellido y porque empecé a engordar ya con 7 añitos y ya se empezaron a meter por mi sobrepeso y creas o no, yo era una niña muy frágil de sentimientos y eso pues me marcó muchísimo. No podía ir con los de mi edad porque eran los que se metían, siempre iba con los mayores y eran los que más me protegían. Pues durante esa etapa cada día buscaban un motivo para meterse conmigo y mi sentimiento era de soledad. Y solía coger el transporte escolar y había veces que me escondía en la cartera para que llegara tarde a casa y no cogiera el autobús. Y tenía que coger gente para que me diera dinero para coger el autobús urbano. Cuando tenía 9 años iba a un colegio que lo pasé fatal, fue el peor colegio en el que estuve. Y bueno, y ahí lo pasé mal también con las clases, porque claro, no había así casi gente con discapacidad, pero sí había una clase que era con educación especial, que me cogían algún rato, pero en el recreo siempre pues, me quedaba sola en un rincón porque los niños y niñas se reían de mí, no querían jugar conmigo. Me rompían la ropa, de la misma impotencia, me rompían la ropa, me rompían las gafas, me pegaba a mí misma, o sea que me sentía como que no era nada. Entonces, pues, bueno, creo que más me ha marcado, pues que no hablaba con nadie, que me sentía sola, que no me sentía como una inútil. De mi historia, lo que más me ha marcado es que cuando estaba en la etapa escolar, en primero de GB, sufrí acoso escolar por parte de los profesores, porque como yo no llegaba a comprender, no entendía lo que el profesor me explicaba, el profesor siempre me decía que él no podía retrasar a su clase para explicarme a mí un concepto que a lo mejor lo podía entender o no lo podía entender. Entonces me dejaban en una mesa aparcada en un rincón y me decía: tú si quieres haz dibujitos, pinta o haz lo que te dé la gana. Y me quedaba yo, me sentía un 0 a la izquierda. Y luego cuando llegué a primero, venía un psicólogo de la DGA a hacerme entrenamiento cognitivo, por lo cual me sacaba 2 horas a la semana, y ahí fue cuando mis compañeros me empezaron a hacer acoso porque decían: esta la sacan de clase, no hace gimnasia, no hace no sé qué, porque viene un señor a hacerle como entrenamiento cognitivo, y ahí empezó el acoso escolar. Pues yo me di cuenta la segunda vez que sufrí acoso escolar.
Me di cuenta cuando ya estaba en el límite en el colegio, interpuse una denuncia un día que fui con uniforme a un bar y me pilló la secreta y dije hasta aquí. La secreta me llevó a comisaría y le comenté que sufría acoso escolar, le comenté toda la historia y luego esa denuncia les llegó al colegio y ahí fue cuando ya pusieron el ojo avizor y estuvieron más pendientes de mí a partir de entonces. Pues en aquel momento no me di cuenta porque me encontraba pues muy sola, no se quería poner nadie conmigo de compañero y no me di cuenta hasta que no me hice adulta. Digo, pero esto no es normal lo que me están haciendo. Pues me di cuenta que estaba sufriendo acoso, pues cuando me notaba que los niños y niñas no querían jugar conmigo, estaba yo sola en un rincón apartada, me sentía sola y bueno, y no notaba apoyo de nadie. Me di cuenta de que estaba sufriendo acoso escolar ya cuando fui más mayor. Fui atando cabos de todo lo que había vivido en el colegio y de lo que me pasó en la etapa del instituto y vi que no era pues lo que llamamos por norma, lo que normalmente le puede pasar a un estudiante de educación, ya sea en edad escolar o en edad secundaria. No, no me ayudaron, me dejaron excluida. Y eso que los profesores sabían todo lo que estaba pasando y yo en casa no me atrevía a contar lo que estaba pasando por miedo o vergüenza. Me ayudaron mucho a la hora de reconocer que yo sufría acoso los profesores, la familia, la psicóloga y la policía a la hora de cuando interpuse la denuncia. Y ya fue el final del infierno que estuve pasando, porque no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo, eso de tener que pasar por ese infierno. Pues cuando contaba en el colegio lo que me pasaba, los profesores pasaban olímpicamente de mí, o sea que no tenía ningún apoyo de ellos. Me ayudaron solamente mi familia. Los profesores y el director de ese colegio, nada. Entonces mi madre ya nos marchó, porque me veía muy mal, me cambiaron de colegio, que era de niños para sordos, y la verdad que hay genial, porque yo tenía problemas auditivos también. Las personas que me han ayudado ha sido mi padre y mi familia. En el colegio no me sentí apoyada, de hecho el comportamiento de los profesores sentía que alentaban más a mis compañeros a meterse conmigo. En el instituto me sentí gratamente sorprendida porque los profesores ya sí me creían y me tenían en cuenta y a día de hoy, si sé leer y escribir, es gracias a que mi padre me enseñó a escribir. Yo al colegio no le debo nada porque no me enseñó a leer y a escribir, y es obligación del colegio. Pues a futuras relaciones me ha afectado bastante porque he tenido mucho miedo a que se volviera a repetir lo del acoso escolar o bullying con otras personas. Desde que pasó lo que pasó en el colegio me cuesta mucho confiar en gente porque me llevé muchísimas decepciones tanto de mis acosadores como de las personas en las que pensaba que me iba a apoyar, porque no sabía si podía contar con ellos o no por el miedo de que me vuelvan a fallar. Pues sí, cuando llegué a plena inclusión es cuando me fui encontrando a personas que tenían los mismos problemas que yo, pero al principio tenía miedo
pero luego fui encontrando gente que me apoyó. Pues me afecta a mi vida que por culpa de todo eso me he sentido complejada, tengo muchos complejos, me he sentido una inútil, que no valía para nada. Prefería, yo que sé, separarme del mundo, porque es que claro, no me he sentido realizada, no sé, me he sentido muy humillada. Entonces, pues me ha afectado eso, ¿no? Me ha marcado mucho en que más amigos, en relacionarme con más gente, hasta que he conocido los centros de discapacidad, como que la inclusión, que es gente maravillosa, me ha ayudado muchísimo, me ha apoyado. Y la verdad que gracias a los profesionales de Plena pues he seguido avanzando y he seguido adelante. Sí me ha afectado porque cuando sufres acoso escolar en el colegio y luego lo vuelves a sufrir en el instituto, cuando llegas a la etapa adulta piensas que se va a volver a repetir y tienes miedo de volver a sufrir bullying en tu etapa adulta. Pues el consejo que yo daría sería que en la etapa escolar se dieran más charlas de sensibilización de acoso escolar o de bullying. Mi consejo es que si te sientes acosado por cualquier persona es denunciarlo y plantarle cara desde el minuto 1 para no tener que estar sufriendo desde que lo pasas hasta que interpones la denuncia. Lo mejor que puede pasar es que lo denuncies. Yo les diría que lo contasen a sus padres o a gente de confianza y si es necesario, pues ir a plena inclusión, porque ahí es donde te ayudan bastante, porque a mí me han ayudado mucho. Para mí es mi segunda casa, es mi segunda familia, donde más me han dado apoyo. A ver, el consejo que yo daría, si aquella persona que sufre bullying, bien sea con discapacidad o no sea con discapacidad, pues que lo consulte a un profesional, a su familia, a un profesor, si le puede ayudar, echar una mano. Y bueno, y que lo hable, que si te sientes amenazado o amenazada, pues contarlo, no complejarse y quedarse ahí, no, hay que decirlo, porque, para que no pase a más personas. El consejo que yo doy, lo que a mí me ayuda mucho es que hay que seguir adelante, porque aunque todos somos personas, aunque tengamos alguna limitación, aunque todos somos personas, hay que seguir adelante luchando y demostrar que sí que valemos. El consejo que yo le doy a la persona que está viendo este vídeo es, para mí el más importante, no te calles porque tu agresor se va a beneficiar de que suele ser una persona que está sola, que tiene problemas para relacionarse o si se relaciona sus amigos y compañeros le han dado la espalda. No tienes nadie en el que puedas apoyarte o en el que confíes para contarlo, entonces eso juega a favor del agresor porque sabe que no vas a poder contar ni decir nada. Y mi segundo consejo es que busquen a una persona de confianza, sea profesor, sea familiar, sea alguien cercano, alguien con el que se sienta bien y tenga confianza y le cuente el problema y entre ambos puedan buscar una solución.